bienvenidos al desayuno empresarial por el 5º aniversario de la implementación de las Sociedades por Acciones Simplificadas, SAS. Este evento, organizado por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, en colaboración con la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, celebra los 5 años de implementación de la SAS en Ecuador. Agradecemos a todos los presentes que nos acompañan hoy. La publicación en el Registro Oficial de la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación el 28 de febrero de 2020 permitió sentar las bases jurídicas para que la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros implemente el sistema de constitución de sociedades por acciones simplificadas SAS, cuyo proceso de constitución se puso a disposición de los usuarios a partir del 18 de mayo de 2020. Desde esa fecha se han creado más de 70.000 compañías SAS, convirtiéndose en el tipo de societario de preferencia en el Ecuador. Hoy abrimos un espacio de diálogo en el que se compartirán datos y opiniones relevantes sobre el impacto de esta figura societaria en el país. Este evento se dividirá en 2 partes. En la primera, contaremos con la intervención del Superintendente de Compañías, Valores y Seguros, el abogado Luis Cabezas Cler, quien nos hablará del crecimiento de la SAS en sus 5 años de implementación. En la segunda parte tendremos el conversatorio La mediación como vía de solución de conflictos societarios. El público asistente podrá participar en cualquiera de ellas, aportar opiniones y absolver dudas. Para dar inicio al evento, me permito dar la bienvenida al economista Alberto Dajic. Alberto Dajic Garzosi es una figura destacada en la vida política, académica y económica del país. Graduado de la Universidad de Western Ontario y con estudios de posgrado en la Universidad de Princeton. Alberto Dajic ha combinado una sólida formación académica con una trayectoria profesional de alto nivel, que incluye roles como ministro de Finanzas, vicepresidente del Ecuador y asesor económico en distintos países de la región. Actualmente se desempeña como director general de la Facultad de Posgrado y del Centro de Estudios Económicos y Sociales para el Desarrollo, CESDE, de la Universidad Espíritu Santo. Muy buenos días a todos. Una muy cordial bienvenida a Lucho, el actual superintendente, ex superintendentes y autoridades aquí presentes y a las autoridades de la universidad. Realmente tengo un especial gusto de poder dar estas palabras de bienvenida porque conozco casi desde que estaba en la cuna a este joven, que ahora veo que está desempeñando funciones ya muy importantes en el país. Y creo que esta juventud preparada es un aliento hacia el futuro y que la debemos apoyar. Pero más allá de la parte personal, quiero agradecer que se haya escogido a la UES y reiterar que la UES está permanentemente abierta a los eventos que expongan ante la sociedad los problemas, las soluciones, las leyes, las discusiones académicas. Y esta, Lucho, es tu casa y es la casa de todos aquellos que quieran exponer los temas trascendentales para el país. Y hoy son los 5 años de la SAS y estaré muy atento, como todos los demás, a escuchar la evolución de la SAS. Recientemente también se han aprobado otras leyes que tienden a decirnos siempre de que con esto mejorará la situación del empleo. Hay muchas SAS creadas, pero el sector informal sigue siendo muy grande y ha crecido más que el sector formal. Entonces es una buena reflexión y tal vez podamos trabajar juntos en nuestro centro de estudios y la superintendencia, y te invito a hacerlo,
en aquellas causas de fondo estructurales que están impidiendo que el sector formal del Ecuador avance. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Hago esta reflexión porque los problemas estructurales normalmente no se resuelven con leyes, sino con decisiones de política económica, que al Ecuador como sociedad le ha costado mucho y le sigue costando tomarlas. Y esto también debe ser un punto de reflexión para todos nosotros. Estamos ávidos de oír lo que tiene que decir el superintendente de compañías, seguros y valores, porque no son solo las compañías, así que creo que hay que pasarle el micrófono. Agradezco la presencia de todos ustedes y a nombre de la universidad, bienvenidos todos a su casa. Gracias, economista, por dar inicio oficial a esta jornada. A continuación vamos a escuchar a Luis Cabezas Cler, superintendente de Compañías, Valores y Seguros, quien nos hablará del crecimiento de la SAS durante estos 5 años desde su implementación. Luis Cabezas Cler es abogado, máster en Derecho Administrativo y en Derecho de Empresa. Es especialista en el buen gobierno y la buena administración de las instituciones públicas. A lo largo de su destacada trayectoria profesional, ha ejercido funciones como secretario de la Junta Bancaria, delegado del Ejecutivo ante el Consejo Nacional de Valores y gerente general del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El 15 de octubre de 2024 fue posesionado como superintendente de Compañías, Valores y Seguros, y el 15 de enero de 2025 fue designado como presidente de la Función de Transparencia y Control Social, quinta función del Estado ecuatoriano. Le damos la bienvenida. Buenos días, economista Alberto Dajic, ex vicepresidente de la República, presidentes de las cámaras de producción, autoridades de esta distinguidísima y queridísima universidad. Invitados especiales, miembros de la Academia Ecuatoriana de Derecho Societario, amigos todos. En primer lugar, quiero agradecer, obviamente, a esta universidad por la acogida que nos ha dado, no solamente porque soy fan del claustro universitario, lo digo con orgullo, mas no con vanidad, algo que no dijeron, que para mí es lo más importante que tengo en mi hoja de vida, que es tener más de 20 años de dar clases, precisamente de Derecho Societario. Entonces me siento muy identificado con la universidad. Hice hace un par de años una maestría en Derecho de Empresa en esta universidad. Entonces es una universidad muy querida. Entonces agradezco a las autoridades por la acogida a estos eventos y en especial a este evento organizado por la Superintendencia de Compañías. Discúlpenme que le diga compañías nomás porque creo que el nombre es muy largo. Quiero referirme no solamente al desarrollo de las SAS en los últimos años en cuanto a número, sino a lo que ha sucedido con estas SAS. En primer lugar, debo anticipar que al principio hubo bastante rechazo por parte de ciertos grupos, entre esos mis buenos amigos y queridos notarios, que les quitaron la obligatoriedad de que estas compañías se constituyan mediante escritura pública. Obviamente ya venían algunos años atrás viéndose la forma de agilitar los procesos. ¿Agilitar los procesos en qué sentido? Se había en 2014 ya eliminado la aprobación de la Superintendencia de Compañías. Recuerdo cuando era estudiante de Derecho y en mis primeros pasos como asistente en una firma, tenía que ir a constituir sociedades y nos demorábamos de repente meses en esta constitución porque teníamos que hacer la cuenta de integración, la escritura, aprobación de la superintendencia, inscripciones de la compañía, después inscripción del nombramiento. Bastante simpática la historia de la Constitución, como uno se hacía
amigo de todos esos funcionarios para que despachen ágilmente todos esos procesos. Entonces ya se había eliminado en años anteriores tanto la cuenta de integración de capital cuanto la aprobación de la superintendencia. Quizás la aprobación de la superintendencia era lo más complejo, tomaba mucho tiempo. Ya se había avanzado en este paso. Y con la SAS lo que se quiso es, precisamente por esa palabra simplificada, entre otras cosas, simplificar ese proceso de constitución que, resumen, al día de hoy es simplemente un documento de constitución que se inscribe en el registro de sociedades de la superintendencia. Entonces es un proceso sumamente ágil que, como todos ustedes conocen, se puede hacer inclusive en línea. Que a los abogados en el ejercicio profesional nos ha quitado un poco de trabajo, sí puede ser. Yo sigo sosteniendo que no. ¿Por qué? Porque esa SAS necesita un estatuto. Y ese estatuto puede ser el estatuto que podremos llamarle estatuto de cajón o el estatuto que haya sido previamente discutido de acuerdo a las necesidades de los socios, de acuerdo a las necesidades inclusive del socio. Hay quienes me dicen, bueno, si hay un socio no hay necesidad de ver no es tan importante el estatuto. No, sí es importante porque pueden haber temas después sucesorios que pueden estar resueltos en esa SAS, previendo cualquier dificultad que pueda darse. Ya hablaremos más adelante de la mediación y del arbitraje. Pero eso ha sido el proceso de la SAS. Al inicio, un poco de rechazo por esta constitución ágil. Se decía también que se podía llegar a ilícitos porque no se tenía la verificación del notario de quiénes eran los socios. Yo sostengo que no es así, porque igual podría constituir un testaferro, una compañía anónima que se mantenía con escritura pública y llegar a lo mismo. Posteriormente, el mismo año, vale mencionar que la SAS salió en un momento complicado, salió pocos días antes de la pandemia, entonces al principio no se promocionó mucho, por eso veremos que en 2020 no hubo tantas constituciones de la SAS porque prácticamente empezaron desde la mitad del ejercicio económico. Y posteriormente, en 2020, que creo que es lo más importante, se modernizó la ley de compañías acogiendo o asumiendo ciertas ventajas que tenían estas SAS para el resto de sociedades. La principal, yo sostengo sin ánimo de armar polémica, repito, con mis buenos amigos los notarios, es que se eliminó también la escritura pública para el resto de sociedades. Entonces, al día de hoy ninguna sociedad se constituye por escritura pública y me atrevería a decir que la principal diferencia que existe al día de hoy entre la SAS y las compañías tradicionales, podríamos decir la limitada y la anónima, es básicamente donde se inscriben. Hay otras diferencias, pero creería que es la principal diferencia. He hablado en ocasiones anteriores con el doctor Reyes Villamizar y él sostiene que deberíamos avanzar hacia una compañía única, que ya no existan los tipos de sociedades, sino una sola compañía que pueda amoldar el estatuto de acuerdo a los requerimientos de las partes. Se ha avanzado mucho, discúlpenme que me voy a hacer una pequeña digresión de la SAS, se han cambiado ciertas estructuras, por ejemplo la compañía limitada que ya no necesita autorización para ceder participaciones cuando se transfiere entre los mismos socios. Hay puntos de vista, yo no estoy tan de acuerdo con esa situación porque puede ser que esa cesión conlleve que un socio pase a ser mayoritario sin autorización de otro y puede ser que esa haya sido la razón para constituir la limitada, pero en todo caso parecería que las tres sociedades cada vez se acercan más hacia ser una sola, cada vez hay menos diferencias entre esas sociedades. He traído simplemente dos láminas muy sencillas. ¿Dónde apunto? Ahí podemos observar cuál ha sido el desarrollo, el desenvolvimiento de la SAS por año. Como les decía, en 2020 fueron menos porque empezaron a partir del segundo semestre y de ahí han ido increciendo. Quizás 2023 tuvo un repunte porque en 2024 hubo 500 sociedades por acciones simplificadas menos. Recordemos que hemos tenido tiempo de elecciones y eso
complica un poco la inversión, esta incertidumbre para emprender. ¿Qué es lo importante? Creo que lo más importante de tomar en consideración respecto de las sociedades por acciones simplificadas. Podemos también observar en la siguiente lámina cuáles son las actividades quizás más escogidas por las SAS, no obstante pueden tener objeto abierto, pero de acuerdo al catálogo que tenemos en la superintendencia, en qué áreas se han desarrollado más. Vemos que en el tema de comercio al por mayor es donde más se han desarrollado y obviamente en actividades científicas. En la construcción obviamente está en tercer lugar. ¿Qué es lo relevante de estas SAS? Y acogiendo las palabras del economista Dajik, efectivamente con leyes no se va a desarrollar el país, pero son el vehículo para el desarrollo del país. Y ese vehículo lo tenemos al día de hoy. Ya se eliminó uno de los principales problemas para el emprendimiento. ¿Cuál era la barrera de entrada? El costo que tenía de entrar a formalizarse. Yo sé que podemos formalizarnos como personas naturales obteniendo un RUC, pero realmente la mayoría de personas cuando realiza una actividad como persona natural muchas veces prefieren no formalizarse. La forma ideal es a través de una sociedad. ¿Y qué mejor que una sociedad que tenga costo cero? No tenemos esa barrera de entrada que antes podía ser $1.500. Imaginemos, por el promedio de edad, alguno de nuestros hijos queriendo emprender y decir, necesito $1.500. ¿De dónde saco $1.500? Tendría que obtener probablemente un préstamo del banco o de la tarjeta de crédito de $1.500 con los costos adicionales de intereses que eso conlleva para recién emprender y ver si me va bien. Esa barrera se ha eliminado. Entonces, creo que es un gran paso, no solamente legal, sino hasta cierto punto, no, definitivamente un paso económico para desarrollar el emprendimiento. ¿Qué más hay que entender de esta SAS? Que no está hecha para actos ilícitos. He visto en muchas publicaciones de prensa, inclusive, y lamento tener que disentir de las personas que atacan a este tipo de sociedades, como que es el camino para el lavado, que es el camino para actividades ilícitas como el narcotráfico. No, no es así. Es un vehículo jurídico como cualquier otro, como el fideicomiso mercantil, que en algún momento se decía que era un instrumento para separar bienes y esconderlos. No, no es así. El fideicomiso mercantil es una figura jurídica sumamente útil a nivel mundial. Con el fideicomiso mercantil se desarrollan muchos negocios, igual que con las sociedades. Entonces, no es cierto que el desarrollo de las SAS, que las aproximadamente 70.000 compañías que se han constituido en los últimos años, en los pocos 5 años de las SAS, es porque son para actividades ilícitas. La gran mayoría, un enorme porcentaje, son utilizadas para actividades lícitas. ¿Que pueden haber personas malintencionadas que la utilizan para actividades ilícitas? Por supuesto. Van a tomar un desayuno, todos tienen un cuchillo sobre la mesa. ¿Por qué tenemos un cuchillo sobre la mesa si a veces se cometen asesinatos con los cuchillos? Y estoy seguro que ninguno de ustedes va a asesinar al que tiene al costado. ¿Que se puede hacer? Se puede hacer. Pero nadie va a asesinar al que tiene al costado, pero les han puesto un cuchillo sobre la mesa. Ahora les pregunto, ¿tendrán ese cuchillo cuando se trepan a un avión? No, porque ahí deben tener aún más precaución sobre el tema. Lo mismo con la SAS, lo mismo con cualquier compañía. Eliminar la SAS o volverle a poner una escritura pública a la SAS significaría que eliminamos el lavado de activos. No, eliminamos el emprendimiento, porque el que va a lavar activos sí tiene pues $1.500 para constituir una compañía anónima. Sí tiene $1.500 para constituir una compañía limitada. Más aún, probablemente le ponga un capital importante para lavar más.
Pero no es culpa de la SAS, es culpa de las personas que están malintencionadas. Y ahí precisamente es donde entramos nosotros, los entes de control, a revisar esas sociedades que están siendo utilizadas en actividades ilícitas. No solamente la Superintendencia de Compañías, sino el SRI, la UAFE, inclusive la Contraloría entra a revisar este tipo de actividades, obviamente contrarias a la ley. Para eso estamos. Pero los principales actores en esta lucha contra el lavado, contra la mala utilización de las figuras jurídicas, son los privados. Sin la información que deben entregar los bancos, las compañías constructoras, las compañías inmobiliarias, a la unidad de análisis financiero, las denuncias que deben presentar si ven cuestiones fuera de lo común, no se puede realizar la labor de control. Entonces es un trabajo mancomunado que, repito, empieza por el sector privado, no por el sector público. El sector público no es adivino. Yo no sé para qué va a constituir una compañía el economista de AGIC. Estoy seguro que va a ser para una actividad lícita. ¿Qué puede suceder? Mañana el economista de AGIC le fue muy bien en ese negocio y se quiere retirar y vende esa compañía a través de la venta de acciones. Lo adquiere otra persona y esa otra persona la utiliza en alguna actividad ilícita. ¿Qué culpa tiene el economista de AGIC que se utilice en una actividad ilícita? ¿Qué culpa tiene la ley de que se utilice esa compañía en una actividad ilícita? ¿Quiénes debemos denunciar? Todos los ciudadanos, cuando nos enteramos que existen este tipo de situaciones. Entonces no es una labor solamente del sector público del control, sino que empieza desde el sector privado. Entonces aprovecho este foro para hacer un llamado al sector privado, a todos los abogados. Los abogados en otros países exigen un due diligence de los clientes. Hay que hacer una debida diligencia de los clientes para ver en qué van a constituir las sociedades. Otro tema adicional que se decía sobre las SAS, que ¿por qué tienen estos vetos abiertos que no se sabe a qué se van a dedicar? No, sí se sabe a qué se van a dedicar, a lo primero que se dediquen. Si se dedican a la construcción, probablemente veamos que por más de que los vetos digan que se dedica a cualquier actividad civil o mercantil, se va a dedicar a la construcción. Yo no creo que una persona con dos dedos de frente utilice la misma compañía para la construcción y para la ganadería. Precisamente, como la mayoría aquí sabemos, los que somos abogados, las compañías, la principal razón de ser de una compañía es la separación de patrimonios. Entonces yo no voy a querer mezclar mi negocio de la construcción con el negocio de la bananera, ni con el negocio de la camaronera. Voy a querer precisamente tenerlos separados. Y aquí también hago hincapié en lo siguiente. ¿Está mal eso? No. Algo que siempre, y visto desde el otro punto de vista, no es el sector privado, sino es el sector público, que también creo que hay errores en el sector público, es esa famosa frase, el Estado no puede perder. No, el Estado sí puede perder. El Estado no puede perder. Invierte en el mercado de valores y de repente le fue mal. No, sí puede perder. Ahora, que haya situaciones en las cuales se ha abusado del derecho y se han llevado fraudulentamente el dinero, ok, en ese caso vamos a revisar y tiene que entrar Fiscalía, tiene que entrar Contraloría a revisar qué es lo que pasó y obviamente capturar a las personas que han delinquido. Pero no quiere decir que el Estado no pueda perder eventualmente en una inversión que hace y que no le fue bien, siempre y cuando se hayan manejado bajo los parámetros legales. Invirtió en una sociedad, esa sociedad le fue mal porque se inundó la bananera. Se pensó que se iba a lograr una buena inversión, pero vino la pandemia y esa inversión no le fue bien. Puede perder el Estado, sí. Y nuevamente resalto algo que hace pocos días me envió con preocupación el presidente de la Academia Ecuatoriana de Derecho Societario. Siempre se trata de hacer responsable a los socios,
No, por el amor de Dios, en el momento en que se hace responsable a los socios, lo que va a suceder es que se va a parar la inversión. La razón por la que existen las sociedades desde el punto de vista privado es para separar el patrimonio, para saber que invierto tanto y eso es lo máximo que puedo perder, no voy a perder más. Que se quedaron personas sin pagar, que eventualmente pueden haber trabajadores y demás, sí, pero la persona que invirtió ya perdió. ¿Qué perdió? Lo que invirtió. Y son conceptos, y nuevamente agradezco a la universidad, que debemos impulsar desde el claustro universitario, que comprendamos la ciudadanía en general, que constituir una sociedad es una inversión de alto o altísimo riesgo. Nos puede ir mal. Ahora, si nos va bien, bendito sea Dios que nos ayudó en ese camino. Hay negocios que les va bien. Una cafetería, discúlpeme sin hacer propaganda, Sweet & Coffee le va bien, mañana yo pongo una cafetería y me va mal. Puede pasar. Como puede ser que llegue a ser la competencia de Sweet & Coffee. Depende. Y puedo haber hecho todos los análisis, todos los estudios previos para saber dónde voy a poner esa cafetería. Y aún así me puede ir mal. Entonces son situaciones que debemos, repito, comprender. Debemos no solamente comprender, porque estoy seguro que todos aquí conocemos el tema, pero hay que transmitir esos conceptos, transmitir a la ciudadanía en general, transmitir a las personas que trabajan con nosotros, transmitirlo a través del claustro universitario, transmitirlo a través de la academia, de que las sociedades no están hechas o diseñadas para que se utilicen en actividades ilícitas, sino para promover, para impulsar la economía, que es lo que al final del día queremos todos los ecuatorianos. No soy economista, pero leo bastante a muchos economistas y a bastantes entendidos en la materia económica, no solamente al economista Dajic, sino a Gabriela Calderón y a otros economistas que escriben continuamente sobre el tema del impulso y el desarrollo que se debe dar a la economía. Por supuesto, hay impulsos que van desde la superintendencia, hay otros que deberán ir desde el Ministerio de Finanzas, habrán otros que deberían ir desde la sociedad civil, sobre todo desde la sociedad civil, pero esa sociedad civil cuando impulsa el desarrollo de algún tipo de figura, debe también comprometerse a cuidar esa figura, para que no sea atacada, para que no sea dañada. Pregunto yo, ¿qué queremos hacer? ¿Volver a tener compañías cuyo proceso sea largo de constituir? Queremos regresar a los costos y creemos que con eso vamos a evitar el lavado de activos, con eso vamos a evitar el narcotráfico, o queremos impulsar la economía, queremos que se desarrollen actividades como la construcción, la pesca, la ganadería y tantas actividades que se pueden desarrollar aquí en el Ecuador, y también obviamente los temas tecnológicos. Hemos visto en las diapositivas que hay un tema, una parte de impulso científico bastante interesante a través de las SAS. Se han constituido muchas SAS para precisamente dar ese desarrollo. ¿Y quiénes son los emprendedores en esos temas? Obviamente los jóvenes. Obviamente los jóvenes. Estoy seguro que aquí muchos de ustedes deben ser tecnológicos. Yo todavía necesito un poco de ayuda en la parte tecnológica, me demoro, prefiero que alguien que más joven me dice, aplasta aquí y ya está. Entonces, obviamente, ¿quiénes tienen más aptitud para eso? Las personas jóvenes. Entonces hay que eliminarle la barrera a esas personas jóvenes para que emprendan, para que desarrollen sus conocimientos, sus ganas de salir adelante, y por eso celebramos en este año los 5 años de la SAS. Obviamente es la sociedad preferida. Si me dicen que tengo que constituir una compañía que tiene costos, todavía la anónima y la limitada, porque se eliminó la escritura, pero todavía tenemos la inscripción en el registro mercantil, obviamente voy a querer constituir la SAS. Si adicionalmente el tiempo es más largo, prefiero la SAS cuyo tiempo es más corto. Y aquí voy a hacer una pequeña propaganda a la institución que represento. Hemos trabajado en estos cortos meses en agilitar el proceso de constitución, porque si bien debería ser expedito, no era de esa manera, se estaba demorando el proceso
de constitución de la SAS. Entonces hemos acortado bastante los plazos, había casos en los cuales se hacían observaciones a las constituciones, luego pasaba cuando presentaban las correcciones, pasaba a otro revisor que ponía nuevas observaciones. Todo eso ha sido superado y al día de hoy estamos bastante ágiles, me confirma, señor Intendente, en el proceso de constitución de las sociedades por acciones simplificadas. Entonces, es una celebración más que para la SAS, para el desarrollo del Ecuador, el desarrollo de ese emprendimiento que tanto necesitamos en el Ecuador. No se logra lo anhelado, sí, puede ser que no logremos tener empleo al 100%, pero que se ha mejorado el empleo, por supuesto que se ha mejorado el empleo a través de estas sociedades por acciones simplificadas. Ya casi son la mitad, yo calculo que puede ser en este año o el próximo, que sean la mitad de las sociedades que están activas. Es decir, desde hace aproximadamente, bueno, quizás más de 100 años, porque en el año 64 nace la ley de compañías, pero ya existían las sociedades, pero en tantos años de desarrollo hay aproximadamente 80.000 compañías anónimas y limitadas, y que las SAS en cortos 5 años hayan casi alcanzado ese número es bastante interesante. Claro está, ¿por qué? Porque se eliminó la barrera de constitución. En el caso de que hubiéramos seguido con las mismas sociedades tradicionales, probablemente no tendríamos 70.000 compañías más, tendríamos quizás 50.000. Pero habría dentro de esas 50.000 todas las que han sido utilizadas para lavado de activos. No habría ninguna compañía que ha sido utilizada para lavado de activos o para narcotráfico que no se hubiera constituido, porque ellos sí tienen el dinero para constituirlas. Con esto no les quito más tiempo, quizás dejar más tiempo para el conversatorio para poder conversar más que contestar cualquier interrogante que exista. Muchas gracias. Le agradecemos al Superintendente de Compañías, Valores y Seguros por su exposición. Es interesante ver la evolución de la SAS en nuestro país y cómo ha permitido que miles de emprendedores puedan formalizar sus negocios. En este momento receptaremos las inquietudes, comentarios o preguntas del público asistente. Cuando existe separación de patrimonio, debe la compañía, por lo menos así sucede en las anónimas y en las limitadas, debe haber una reserva especial tomada de las utilidades para eventualmente responder con esos valores por las deudas que la compañía tenga hacia terceros, en razón de la existencia de como bien se ha dicho, de la separación de patrimonios entre el accionista y la compañía. Esa reserva no existe o puede no existir en la SAS, y eso para mí, en lo que veo, significa que el tercero está en desventaja en contratar con una SAS frente a una anónima o limitada. Esa es la pregunta que tengo. ¿Hay alguna intención de reformar la ley para poner en igualdad de condiciones a las anónimas y limitadas frente a terceros con las SAS? La ley establece en las compañías anónimas que la reserva legal se va creando con las utilidades, el 10% de las utilidades del ejercicio económico, y se va sumando. Pero esa reserva legal tiene un tope, que es el equivalente al 50% del capital. O sea que si una compañía tiene, como la gran mayoría de compañías anónimas, el mínimo legal de $800, el tope para la reserva legal son $400. Entonces,
si me pregunta a mí, yo creo que los terceros no es que están tan protegidos con esa reserva legal. Yo creo que la protección nace de las reservas más bien facultativas que puede ir creando la sociedad, lo cual sí se puede hacer definitivamente en las SAS. No es que esté prohibida hacer reservas, sino que dependerá de lo que quieran los socios. Entonces pueden establecer reservas facultativas que no tienen límites. De repente un año tengo $50,000 de utilidades y digo voy a poner 20,000 para tener en la reserva y la mantengo. Ahora, nuevamente voy a hacer propaganda a la universidad en la que estamos. Desde el claustro universitario hay que fomentar esas normas, no solamente de buen gobierno, sino de prudencia corporativa. No solamente de parte de los socios de una compañía, sino también de los terceros. Cuando yo voy a contratar con una compañía, ¿qué es lo primero que debería hacer? Ver si existe. Que es algo que lo he repetido en algunos foros. Hay mucha gente que dice, me estafaron y esta compañía ni siquiera existe, o sea, ni siquiera está constituida. No es con la compañía, las personas dicen a veces las compañías de papel, no, ni siquiera son esas, sino que son compañías que no existen. Dicen, la sociedad tal, y ustedes van a ver a la página de la superintendencia y no existe. Entonces, los terceros que van a contratar con una compañía, lo primero que deberían hacer es entrar a la página de la superintendencia, ver si existe, si está al día en sus obligaciones, si si los balances están subidos ahí, cuánto tiene de reservas, para ver si me van a poder responder. Aunque por más de que tenga reservas, puedo tener $1 millón de reservas, pero de repente tengo empleados que tienen 40 o 50 años trabajando en la sociedad y tengo un contingente muy importante y no me va a alcanzar ni siquiera con esas reservas. Pero dependiendo de la contratación que voy a hacer con determinada sociedad, yo lo primero que debería hacer es revisar si existe y cuál es su situación financiera. Entonces, no concuerdo, en algún momento sí le di la vuelta en este tema de que no tenían la obligatoriedad de tener reservas legales las compañías, pero realmente la reserva legal, como está dispuesta en la ley de compañías, que tiene un techo, realmente no es una ayuda para que las sociedades tengan cómo responder. Ahora, quizás la solución sería eliminarles el techo, es decir, todos los años se tiene el 10% de las utilidades y se va sumando ahí per secula seculorum sin este techo que establece, que para mí es muy bajo el techo que se establece legalmente. Ahora, si se hace de esa manera, yo sostengo que debería ser igualitario para todas las sociedades, porque realmente la naturaleza de la sociedad por acciones simplificadas no es exactamente la de tener menos controles o tener menos exigencias que las otras. Simplemente es de alguna forma facilitar a los socios lo que se dijo desde el día 1. La idea es que esta compañía sea más flexible. Ahora, ¿cómo le hicieron atractiva? Porque si le decían es más flexible y era igual que el resto, solamente se decían que el estatuto era más maleable, probablemente seguiría siendo el rey la compañía anónima, porque no nos gusta cambiarnos de lo que ya conocemos. Pero obviamente pusieron ciertos incentivos, entre los cuales está eliminar los costos de constitución, que sea más ágil el proceso de constitución. Creo yo que ese incentivo, porque algunas personas lo ven como incentivo, de haber eliminado el fondo de reserva legal, no es lo adecuado. Sin embargo, considero que al día de hoy el fondo de reserva legal es exiguo para todas las sociedades. Gracias, Lucho. Y hay otra cuestión subyacente, la empresa unipersonal. Si la sociedad, si el concepto de sociedad implica la unión de dos personas o de dos capitales, en el caso, la empresa unipersonal es
de una sola persona. Y obviamente allí no existe sociedad, porque no puede haber sociedad contratando conmigo mismo. Entonces, me parece que el nombre o la permisividad de que en la sociedad, por acciones simplificadas, se pueda, y lo mismo pasa con las compañías anónimas, se pueda constituir con una sola persona, me parece contrario al concepto de sociedad. Y repito, no quiero sonar vanidoso, sino orgulloso de poder transmitir lo poco que sé en clases. Efectivamente, no solamente complicaron la parte jurídica, sino la parte de dar clases, porque ya no hablo de contrato de sociedad, sino acto jurídico, de alguna forma para enmarcar el acto unilateral y el contrato. Sin embargo, esta parte a veces un poco no me gusta, porque avanzamos hacia lo que pasa y no al deber ser del derecho. Efectivamente, como usted menciona, la sociedad debo tener un socio, debo tener otra persona con la que estoy contratando, sí, es cierto, pero habían muchísimas, miles de sociedades en el Ecuador que se constituían con 2 socios y al siguiente día el uno le cedía al otro. O tenían, en la época cuando se expidió la ley de empresas unipersonales en 2006 y se dijo deben tener obligatoriamente 2, ustedes veían el catastro de la Superintendencia de Compañías, un socio que tenía 799 acciones y otro que tenía 1. Entonces la idea es realmente poner las cosas en blanco y negro y no tener los famosos testaferros, que en muchas ocasiones inclusive son un problema. Porque yo tengo 799 acciones y le pongo una acción a una persona que trabaja conmigo y con ella no tengo problema, pero después esa persona fallece y tengo problemas con los hijos. Entonces realmente lo que se trató, creo, aquí es simplemente decir, digamos la verdad, para evitar este testaferrismo, este bypass de la ley de constituir con 2 y que al siguiente día se quede con 1, que se constituyan directamente con 1. Ahora, en la práctica, que traiga un problema, no creo. En la práctica no le veo un problema en que haya un solo socio. Quizás en la parte jurídica o deontológica de la sociedad definitivamente que sí, pero no le veo mayor dificultad en la parte práctica, podríamos decir. Hola, buen día. En su intervención comentaba que en el tema de las SAS también se podía prever a nivel de estatuto algo relacionado con un tema sucesorio, pero no desglosó mucho el alcance de aquello. Entonces quería un poquito preguntarle tal vez desde qué punto de vista el tema sucesorio podría establecerse o regularse en los estatutos de la empresa. Bueno, ahí todavía hay discusión, hay mucha tela que cortar, porque yo soy fan del Pacta Sunt Servanda, pero tenemos leyes en el Ecuador que a veces son restrictivas. Entonces, eventualmente yo puedo pactar algo en el estatuto, pero de repente que venga un socio a decir no, porque eso contraviene el derecho al trabajo o eso contraviene al derecho sucesorio, y habrá que ver cómo los jueces resuelven el tema. Si me preguntaran a mí, y en la compañía hay socios y se han comprometido a algo, eso es lo que se debe respetar, pero habrá que ver cómo los jueces dilucidan el problema, cómo resuelven el problema que se plantee ante ellos para ir creando jurisprudencia. Creo que todavía falta esa creación de jurisprudencia. No tenemos el sistema anglosajón, que más bien en vez de tener una ley escrita tenemos esta jurisprudencia, pero sí se pueden anticipar temas de repente sucesorios, como por ejemplo que en el estatuto se diga que para ser representante legal de la compañía se necesitan cumplir ciertos requisitos. Y no es porque el hijo del mayor accionista se quiere nombrar gerente, va a ser gerente, sino que ya se dejó establecido en el estatuto que para ser gerente de la compañía debe haber hecho una maestría en la UES, debe haber trabajado tantos años en otras empresas,
debe ser calificado por una empresa auditora y demás. Entonces hay ciertas situaciones que sí se pueden prever, inclusive en temas patrimoniales. Una dificultad que vemos muy seguido dentro de la superintendencia son las denuncias de peleas entre socios, y a veces no solamente entre los socios, sino entre cónyuges. Se están divorciando. Normalmente en la superintendencia bateamos esas dificultades porque no es ámbito de la superintendencia, que lo resuelvan ante juez, pero hay muchas dificultades en ese sentido. Nos está divorciando uno de los socios y crea un problema para la empresa por la pelea de socios, empezando por la denuncia en la superintendencia. Ya que la superintendencia vaya a la compañía, pide información, eventualmente la intervenga, es una complicación para las empresas. Entonces ese tipo de situaciones, inclusive patrimoniales, se pueden prever. De repente decir, para que se cedan las acciones, por ejemplo, en una compañía en la cual queremos restringir la entrada y salida de los socios, para que se cedan acciones, el socio que va a entrar está obligado a firmar capitulaciones matrimoniales, porque yo estoy autorizando que entre usted y no su cónyuge, que después puede crear un problema en la compañía. Podrían estipularse, yo creo, sin duda, ese tipo de cláusulas contractuales. Vamos a recibir una pregunta más del público para continuar con la segunda parte de nuestro evento. Bueno, primero agradecerle, señor superintendente, por su disposición a conversar con nosotros sobre estos temas. Yo tengo una preocupación. El 10 de junio del 2025 se modifica la ley de compañías, particularmente una disposición de las compañías SAS que tratan sobre las prohibiciones. Lo que termina siendo esta disposición un poco conspira con lo que usted comentaba anteriormente, que se buscaba una sola sociedad, un solo tipo de sociedad, una sola forma de constituir sociedades. Y esta prohibición lo que hace es distanciar más aún la sociedad SAS, desde mi punto de vista, de los otros tipos de compañías. Me estoy refiriendo particularmente de la prohibición que tienen las SAS para realizar operaciones en el mercado de valores. Francamente no entiendo el propósito de la norma, el propósito de la restricción, pero lo que sí está claro es que hace una diferenciación muy importante entre una compañía anónima y una compañía SAS en cuanto a la posibilidad de acceder al mercado, no solamente a cotizar sus acciones, sino a emitir obligaciones en el mercado de valores. Entonces quisiera saber cuál es su posición respecto a este tema. Le agradezco mucho. Bueno, en la ley hay ciertas restricciones para las SAS, inclusive hace poquísimos días, creo que una semana, se incorporó la prohibición de que las SAS puedan tener actividades relacionadas con minería y sectores estratégicos. Yo creo que eso viene de alguna forma por esa mal concebida construcción de que con las SAS se puede delinquir más fácilmente. Sin embargo, hemos anotado que hay una situación, por ejemplo, en el área de minería, que se quiere de alguna forma transparentar un poco más y ver los capitales que se utilizan en esas sociedades. Entonces, ¿cuál era la dificultad? Que la SAS no tiene capital mínimo, o mejor dicho, el capital mínimo es $1, y no tenemos facultad nosotros para disponer que se tenga un mayor capital. Entonces, creo yo que por eso decidieron que ciertas actividades no se puedan realizar a través de sociedades por acciones simplificadas, sino de compañías anónimas o compañías limitadas, para que el capital se pueda disponer de repente de $500.000, de $1 millón. Entonces, en primer lugar, ese tema. Y en segundo lugar, respecto del tema del mercado de valores, esta es una disposición que se estableció desde que se creó la SAS en 2020. Yo no estoy tan de acuerdo, sinceramente, pero está en la ley. De lo que he podido analizar, lo que se pretendía, entre otras cosas, es que
supuestamente al inicio las SAS no iban a tener control. En otros países todos ustedes conocen que, por ejemplo, las compañías limitadas no tienen control. De lo que alguna vez me dijeron, creo que en 2 países del mundo, entre esos Ecuador, las compañías limitadas tienen control. Y en la gran mayoría de países, ninguna compañía tiene control. Solamente los que se dedican a banca, seguros y las que están en mercado de valores. Y por eso se concibió que la SAS no esté dentro del mercado de valores, porque son compañías que generalmente no están controladas. Ahora, en el Ecuador sí están controladas. Entonces, yo no le vería óbice a que eventualmente ingresen al mercado de valores, pero habría que hacer una reforma legal previa. En esta segunda parte de nuestro evento también tendremos preguntas. Para quienes todavía quieren tienen otras inquietudes, también vamos a tener preguntas. Tendremos el conversatorio denominado La mediación como vía de solución de conflictos societarios. El moderador de este panel será Héctor Yepes, director del Centro de Arbitraje y Mediación de la UES. Héctor Yepes es ex legislador de la Asamblea Nacional del Ecuador, máster en Administración Pública por la Universidad de Harvard, graduado del programa de Liderazgo Global de la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como director del Centro de Arbitraje y Mediación, director fundador de la Escuela de Gobierno y procurador de la Universidad Espíritu Santo. Le damos la bienvenida. Formarán parte de esta mesa de diálogo nuestro superintendente de compañías, valores y seguros, el abogado Luis Cabezas Cler, Santiago Velázquez, doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, con estudios de posgrado en la Universidad Católica de Guayaquil, Universidad de Castilla-La Mancha y Universidad de Salamanca. Abogado con 30 años de ejercicio profesional, socio de Santiago Velázquez Abogados. Decano de la Facultad de Derecho de la UES, profesor universitario desde hace 30 años, autor de 9 libros, coautor de 5 libros, artículos varios en revistas nacionales y extranjeras, presidente de la CAM de la UES. Muchas gracias, en primer lugar, al señor superintendente de compañías, para decirlo resumido, siguiendo su precedente. Y gracias a nuestro decano de la Facultad de Derecho, el doctor Santiago Velázquez, por estar en este diálogo que vamos a tratar de que sea fluido, también dejar espacio. Veo que hay algunas preguntas que se han quedado todavía en el tintero, así que vamos a tratar de ir rápido para que más bien este diálogo lo podamos ampliar con ustedes, a quienes también agradezco su presencia e interés en las SAS, que como bien ha dicho el superintendente de compañías, reflejan un cambio positivo en el Ecuador, ir hacia un enfoque de mayor agilidad, mayor flexibilidad, mayor confianza en la gente. Y creo que en la misma línea, hablar de mediación y de arbitraje también en el campo societario implica darle herramientas a la gente, a los accionistas, de poder resolver sus conflictos de manera mucho más ágil. Entonces quisiera empezar por ahí. ¿Cuáles creen ustedes que son las ventajas en la práctica que ofrecen la mediación y el arbitraje societarios? Empezamos con el doctor Santiago Velázquez para alternar. Bien, gracias. Buenos días con todos. Gracias, Héctor. Bueno, yo creo que la principal ventaja se reduce en la flexibilidad. Creo que el término de la flexibilidad engloba todas las demás, o de ahí se derivan todas las demás que pudieran ser hasta expresiones más cotidianas.
Pero ¿por qué precisamos la flexibilidad? Porque en definitiva nos provee de ese marco en el cual nosotros podemos diseñar un procedimiento a la medida del caso concreto. Y de ahí pues podemos controlar lo que es la duración, de ahí podemos controlar pues evidentemente algunas mayores o menores formalidades, y de ahí podemos también determinar las cualificaciones de quienes van a intervenir en la solución del conflicto o a ayudar a la construcción de la solución del conflicto si estuviéramos hablando de una mediación propiamente dicha. De tal manera que yo creo que la palabra flexibilidad es la que determina esa ventaja, ¿no? Y de ahí podemos nosotros seguir infiriendo una serie de circunstancias que es posible manejarlas. Por supuesto, y algo ya se anticipó por parte de nuestro superintendente, siempre el problema termina siendo el límite, ¿no? El límite de esa flexibilidad, es decir, en qué momento ese derecho es disponible y en qué momento no es disponible, cuándo estamos frente al orden público, dónde comienza el orden público, dónde termina el orden público, quién dice dónde comienza, quién dice... Y son nociones que van variando y nuestras construcciones jurisprudenciales también han ido flexibilizando algunos de esos aspectos. En este momento tenemos la corriente favorable a la utilización de los métodos alternos de solución de controversia. Y creo que el tema que ha escogido Héctor y quienes organizaron este evento ha sido preciso al combinar, porque justamente la incorporación legislativa de la SAS en ese mismo articulado que se le da un empujón significativo a la utilización de los métodos alternos de solución de controversia y al arbitraje societario, y a partir de ahí vienen algunas reformas muy interesantes en la temática. Sí, solamente agregar un tema que creo prudente resaltar. Soy un fanático de la mediación. Somos 7 hermanos y lo que más debía haber era mediación en mi casa, porque si no había cinturón. Pero el problema que tiene el arbitraje al día de hoy es que la ventaja que tiene es que tenemos muy buenos árbitros. Veo en esa mesa algunos de esos extraordinarios árbitros. Y considero yo que la ventaja sería tener árbitros especializados en temas societarios. Y tener por cada especialidad. Por ejemplo, veo al presidente de la Cámara de Construcción aquí. De repente puede haber un arbitraje en construcción y podría ser el árbitro indicado o quizás el experto indicado para coadyuvar a que los árbitros tomen una decisión adecuada. En la superintendencia tenemos a veces conflictos, por ejemplo, de medicina prepagada. Entonces es difícil resolver esos casos porque no somos médicos. Entonces tenemos la ayuda del ACES en ese caso, que determina la parte médica y nosotros la parte jurídica. Entonces todos esos beneficios tiene el arbitraje. Uno de los principales, repito, es que puedo tener un árbitro especializado en temas societarios. ¿Cuál es el problema? Que una vez que tengo un laudo impecable, cometemos el error, digo yo, los abogados, de ir a impugnar a la Corte. Y tenemos ahí 4 instancias más, si contamos como instancia de la acción extraordinaria de protección. Entonces, un proceso de arbitraje que sumamente debería ser corto en tiempo, resulta ser más largo porque tenemos una etapa adicional. Esa es, yo creo, la desventaja. En Perú me comentaban que no he revisado la legislación peruana, pero recién me comentaron que habían aprobado una ley donde decían que lo que se decidía en arbitraje, eso era, y no había derecho a irse a la Corte ni demás, y que con eso Perú ha avanzado mucho en temas arbitrales. Pero yo les decía, sobre todo la mediación, ¿no? Yo creo que en la mediación se pueden resolver muchísimos conflictos, y no solamente resolver el conflicto en sí, sino el conflicto posterior, porque muchas veces en los arbitrajes hay las posiciones, ¿no? Hay un ganador y hay un vencedor.
En la mediación se supone que los dos, o las partes que haya en esa mediación, todas salgan ganando. Entonces se eliminan esas fricciones que pueden continuar más adelante. Si bien en un arbitraje se va a resolver el problema específico, el problema va a seguir, porque hay un perdedor que siempre va a estar resentido, por así decirlo, por la decisión. Entonces yo creo que el hecho de haber implementado no solamente el arbitraje, sino la mediación en las compañías es sumamente importante para el desarrollo a largo plazo de estas sociedades. Muchas gracias, y a partir de las ventajas que creo claramente y muchos aquí hemos ya aprovechado esas ventajas en la práctica que tienen tanto la mediación como el arbitraje societario, quisiera que nos cuenten un poco más cómo ven la experiencia en la práctica. ¿Cuáles son ya han hablado algo de eso, las dificultades, por ejemplo, qué necesitamos hacer para que la gente utilice más los medios alternos de solución de conflictos y ayudar, por un lado, a que se resuelvan más ágilmente los problemas y también a descongestionar a la función judicial, que sin perjuicio de que es verdad, existe la acción de nulidad y luego la acción extraordinaria de protección? Ese es un gran tema que creo que debemos revisar y que la academia debe contribuir a poner sobre la mesa. ¿Qué más podemos hacer para incentivar el uso de estos métodos? Bien, creo que no se puede utilizar lo que no se conoce, y cuando digo conocer no digo que les haya sonado la expresión o la palabra arbitraje o mediación, sino conocer en realidad las instituciones a las que nos referimos. Si la conociéramos, la podríamos utilizar sacando el 100% de sus ventajas. ¿Cuál es el tema? Que muchos de los que pactan arbitraje o mediación lo hacen porque pegan automáticamente una cláusula modelo que les ha llegado, o porque está de moda, o porque les han comentado. De tal manera que al hacerlo de esa forma automática, pierden la oportunidad de sacar o hacer uso de las ventajas que señalaban hace un momento. Es decir, si el ordenamiento jurídico permite perfectamente establecer cuál es el perfil de la persona que va a, en su momento, a hacer las veces de mediador o que debería hacer las veces de árbitro. Pero si no lo ponemos, si no lo especificamos, si nosotros queremos también, y si lo que nos interesa es rapidez, y volvemos al tema del arbitraje, en ese caso específico, podemos perfectamente delimitar el tiempo que va a durar el arbitraje, más allá de los límites temporales que están en la ley. Pero, en definitiva, podemos establecer o seleccionar si es uno o son 3 árbitros. Podemos establecer una serie de circunstancias, hacer un traje a la medida. Por tanto, no solamente es conocer que existe, sino conocer las ventajas, pero interiorizarse en las mismas de tal manera que las podamos utilizar. Ahora bien, aprovecho la oportunidad para referirme a las dificultades que se han manifestado. Es cierto que existe una acción de nulidad del laudo arbitral, pero no es menos cierto que ya se ha terminado, al menos en este momento, la jurisprudencia puede cambiar, pero se han terminado 2 grandes debates que existían. El primero, si la acción de nulidad era un proceso ordinario y que por tanto de la sentencia de la acción de nulidad se podía apelar y luego se podía casar. Hoy ya hay uniformidad de criterio, la Corte lo ha dejado establecido. Eso es un proceso de una sola instancia y de ahí no caben más que recursos de ampliación y aclaración que no van a cambiar pues el resultado de lo resuelto. De otra parte, también ha quedado claro que es un procedimiento que se resuelve en una sola audiencia, de tal manera que la acción de nulidad, y también ha quedado debidamente aclarado el hecho de que las causales de nulidad son taxativas. Así que esa puerta, es verdad, existe, pero se ha cerrado considerablemente. Y en el caso de la acción extraordinaria de protección, creo que no es desconocido para nadie que transite en el mundo jurídico que la sala de admisión de la Corte Constitucional se caracteriza por ser muy severa. De tal manera que pese a aquello, los tiempos resultan ser mucho más eficientes. Y en el tema de la mediación ni se diga, pues no, la mediación por supuesto que es mucho más óptimo, como lo ha dicho el superintendente. ¿En qué sentido?
en el sentido que la solución no la pone un tercero, en el sentido que la solución la construyen las partes. El mediador es apenas un facilitador, nada más que aquello, ¿no? En teoría no puede ni siquiera atreverse a sugerir, sino hacer que las partes descubran cuáles son los elementos en base a los cuales van a edificar la solución. Y como no es un procedimiento, por tanto, de naturaleza adversarial, ¿verdad?, entonces evidentemente hay un mayor número de probabilidad de que lo que ahí se resuelve termine el conflicto, lo cual es otro aspecto importante que dejó entrever el superintendente, y con razón. Una cosa es un proceso judicial que termina cuando respecto de la sentencia no se puede hacer nada más y que es inamovible, pero otra cosa es el conflicto que subyace, y obviamente lo que debe interesarnos es no terminar el proceso, es no terminar el conflicto. Bueno, el experto en arbitraje es el doctor, entonces solo agregar un tema a lo que él mencionaba, que es muy interesante. No solamente podría pactarse si hay un árbitro, 3 árbitros, sino que podría inclusive disponerse quién va a ser el árbitro. Y lo cual es mejor todavía, porque sabemos, de repente estamos en un arbitraje, el doctor Andrade y yo, y ya habíamos escogido como árbitro al doctor Jiménez. Entonces, porque ambos confiamos en que lo que él va a decir es en derecho y no va a tomar su decisión por cuestiones personales ni por ninguna otra razón. Entonces, hay temas muy importantes en cuanto al arbitraje para que la compañía, repito, no se detenga. Hay temas, la vez pasada veía un estatuto en el cual decía que en caso de que haya discusión de los socios podían irse al arbitraje y que el arbitraje sería pagado por la compañía. Entonces también se puede eliminar a veces esa barrera para ir al arbitraje, que son los costos. Nosotros hemos hablado hace poco con el director del centro de arbitraje de la Cámara de Comercio, por ejemplo, y me decía, ¿cómo hacemos para impulsar este tema del arbitraje y la mediación? Le decía, hay que ver el tema de costos, porque hay gente que dice, sí, pero para acceder yo al arbitraje tengo que pagar una tasa, y dependiendo de la cuantía puede ser un valor importante que el socio minoritario no lo va a poder pagar. Entonces hay que ver esas soluciones que, como bien dice el decano, pueden estar ya preestablecidas en el estatuto, pero para eso hay que conocer. Por eso yo decía al inicio que hay abogados que dicen nos quitaron el trabajo en la Constitución. No, ahí está el trabajo, en construir todas esas cláusulas que precisamente protejan a los socios. De acuerdo, y de hecho en el Centro de Arbitraje y Mediación aquí en la UES ya tenemos alguna experiencia con cláusulas donde directamente las partes convienen quiénes van a ser los árbitros, lo cual ayuda no solamente a que haya la certeza de saber quién va a resolver, sino incluso a la agilidad de todo el procedimiento. Una última pregunta mía para pasar a las adicionales que tengan en la mesa. ¿Qué propuestas harían ustedes de cambios normativos o prácticos tal vez para mejorar el uso de la mediación y el arbitraje a nivel societario? Puede ser ninguna también. Sí, yo creo que el esquema está muy favorable. De hecho, la legislación societaria ha dado un paso significativo para dejar aclarado, por ejemplo, el tema de los terceros no signatarios de la cláusula. Entonces, realmente el ambiente creo que es bastante favorable. Falta, como decía, más bien es comprender y utilizar lo que tenemos. Es decir, creo que de lo que podemos hacer no utilizamos ni siquiera la mitad de las capacidades, o sea, de las flexibilidades que nos dan. De tal manera que no creería, tampoco soy afecto, por ejemplo, hay legislaciones en algún momento, en la Argentina, por ejemplo, en las cuestiones de carácter mercantil, muy propias de los temas societarios, era obligación acudir a la mediación, pero antes de poder incoar una demanda en la función judicial, pero eso es contrario al espíritu en sí, a la naturaleza jurídica de la institución que se basa en la voluntariedad de las partes. Así que llegar a esas soluciones extremas de hacer
necesario el utilizar la herramienta, no creo que sea lo que nos hace falta. Nos hace falta es, sí, conocer un poco más, difundir, aprovechar justamente los espacios en las entidades de educación, construir la cultura de la negociación, que no necesariamente se hace pues, en las aulas universitarias y que creo que es transversal a todas las profesiones. Y bueno, pues ya desde el punto de vista práctico, pues acudir al CANUES. Yo creo que eso es lo que se debe hacer y con eso nos evitamos todos problemas. Bueno, repito, el experto en arbitraje, el doctor Velázquez, realmente la mediación, yo la vi antes de que esté en la ley, desde mi familia, y yo considero que las disposiciones están en la ley. Lo que hay que hacer es, como bien ya se dijo, es aprovecharlas y buscar el camino de aprovechamiento óptimo de esa normativa. Como bien anota el doctor Velázquez, no se puede obligar a que la gente medie, pero sí concientizar que de esa mediación va a salir un mejor resultado. A las personas no nos gusta mediar, siempre queremos imponer nuestra posición, sentirnos ganadores, y no entendemos que en la mediación probablemente ganemos aún más, lo que todo el mundo dice ahora, win-win. Entonces hay que concientizar a las personas en ese win-win. Y también es un trabajo de los abogados, ¿no? Los abogados patrocinadores, muchas veces van los clientes, y creo yo que debemos los abogados acercarnos más hacia el carácter de los médicos, ¿no? La gente va donde los médicos y no le dice recéteme esto. El médico dice deje examinarlo para ver qué tiene. Y no es que yo le ordeno qué es lo que tiene que hacer. Muchas veces los abogados van al cliente y dicen presenta esta demanda contra este señor en tales términos, y los abogados muchas veces cometemos el error de obedecer en vez de decirle planteemos primero una mediación. Debería empezar por los abogados, es decir, que los abogados en sí seamos negociadores, seamos mediadores. Es hasta, alguna vez hablaba con un grupo de abogados y decía, pero pierdes el gran honorario. Le digo, sí, pero resuelves el tema más rápido, cobras quizás un honorario menor, pero te dedicas a otras cosas. Tienes más tiempo para resolver otras cosas. Entonces yo creo que esta concientización debe empezar desde los abogados. Muchísimas gracias a nuestros panelistas, y ahora sí abrimos a las preguntas del público. Sí, no sé quién. Muchísimas gracias y lo felicito por la clarísima exposición sobre mediación y arbitraje. Yo quería agregar algo, tomando la idea de cómo fomentar la mediación y el arbitraje en el derecho societario. Quería recordar, y como bien decía Santiago, que ya en la ley de compañías, 146 me parece, ya contempla que en caso de cesión de acciones el cesionario queda sometido a la cláusula de mediación o arbitraje si el estatuto ha previsto aquello. Esto que suena muy general es de enorme relevancia. ¿Por qué lo digo? Porque el artículo 216 de la ley de compañías, que se refiere en general a la impugnación de decisiones de la Junta General, tiene un último inciso bastante peligroso para la vida de las sociedades en el tiempo, que me voy a permitir leerlo. Se me movió el artículo. Bueno, básicamente dice la disposición que podrán impugnar los acuerdos sociales, están legitimados para impugnar los acuerdos sociales los accionistas que hubiesen adquirido tal condición antes de la adopción del acuerdo, para la impugnación de los acuerdos que sean contrarios al orden público, estarán legitimados cualquier accionista, aunque hubiera adquirido la condición después del acuerdo. O sea, imagínense ustedes estatutos de compañías que no prevean mediación y arbitraje, que cotizan en bolsa, y viene un tercero que se hace dueño meses después o años después de una decisión tomada en Junta General y la impugna.
porque está legitimado por ese artículo. Si pactan mediación y arbitraje en el estatuto, se somete a la mediación y el arbitraje. Es decir, aquí hay una disposición legal que abre el camino para proteger a las compañías en el tiempo a través de mecanismos ágiles, como la mediación y el arbitraje, que además, considerando que las compañías han evolucionado y no solamente se rigen por la ley, no solamente se rigen por el estatuto, se rigen también por los pactos de accionistas, ¿qué mejor que resolver esas controversias a través de mediación y arbitraje, sobre todo con esta disposición peligrosa para sociedades que tienden a la circulación dinámica de sus acciones? Eso quería agregar como un punto interesante para fomentar estos mecanismos. Gracias, Roberto. Y un tema adicional en la línea de lo que comentas, aprovechar el tema de la reserva, que es muy importante para una compañía. En el ejemplo que tú citas de que cotice en bolsa y demás, pues que los asuntos no se estén ventilando en foros públicos. Perdón, gracias. Solo completar la idea de Roberto. Cuando hay una violación de asuntos de orden público, trata de nulidad absoluta y ahí no puede haber mediación. Si es que realmente se trata de un asunto de orden público, ahí no cabe mediación. Lo que pasa es que sobre textos de orden público queda bien a mí para dañar la compañía. Gracias. ¿Cómo están? Buenos días. Quería hacer un comentario y un pedido aprovechando la amable invitación de Luis y abusar un poquito de este foro. Primero felicitarte, Luis, excelente la exposición. Y dentro de tu exposición me llamó la atención ver que estaba en un lejano tercer o cuarto lugar la cantidad de compañías constructoras que aprovechan la posibilidad de usar ese tipo de compañía, las SAS. Y me llama la atención porque a mi modo de ver resulta muy conveniente, sobre todo para compañías dedicadas a la construcción, consultoras o de construcción, porque por la facilidad que permite revisar los estatutos, sobre todo para proyectos específicos, que una vez terminado el proyecto, pues termina ese tipo de sociedad. Entonces quería quizás en futuro conversar un poco más contigo de ese tema para ver de qué manera se lo hace más interesante para las compañías constructoras. Eso respecto a la exposición anterior. Y también quería aprovechar, que viene la parte del pedido, dentro de la Cámara de la Construcción, soy presidente de la Cámara de Construcción de Guayaquil, hemos discutido mucho el tema de la mediación. Incluso hemos llegado a tratar de tener nosotros nuestro centro de mediación. Y la razón no es otra sino porque sentimos que cuando me ha tocado, en 2 ocasiones he tenido que ir a centros de mediación, una a la Cámara de Comercio y otra a la Procuraduría, si no estoy equivocado, y lo que me doy cuenta es que simplemente no nos entienden. Entonces mi explicación técnica se vuelve, más allá de aburrida, se vuelve molestosa para los jueces y siento que tengo que terminar rápido, pero los voy a aburrir, se van a molestar y van a fallar en contra mío por el aburrimiento que les causa la explicación que estoy tratando de darle. Entonces, definitivamente necesitamos nosotros personas más especializadas en el tema de construcción, porque el tema de construcción es amplio, abarca no solamente la construcción en sí, sino el tema de consultoría, que puede resultar un poco más complicado. De lo que hemos podido averiguar, es muy complicado arrancar un centro de mediación y la recomendación que tengo los asesores legales es buscar cercanía con un centro de mediación que existe, y ahí viene el pedido. Si podemos iniciar algún tipo de conversación y ver qué cosa podemos hacer para ayudar un poco al sector de la construcción en este tema. Muchísimas gracias. Con todo gusto, como ha dicho el director del centro, en mi calidad de presidente del centro, reitero aquello también. Y usted ha puesto también en el tapete una situación importante. O sea, para ser mediador no es necesario ser abogado. La ley ecuatoriana no lo exige, de tal manera que no hay ningún problema. Y eventualmente podría darse también hasta el caso de un árbitro que no sea abogado también. Pero eso ya son otras situaciones. Así que creo que Héctor se encargará de avanzar las conversaciones.
Yo tengo una pregunta. Muchas gracias por este foro. Han hablado de que el arbitraje siempre se limita, digamos, una discusión es que el árbitro no puede tener la facultad de la jurisdicción de ejecutar los juzgados, llega hasta el laudo y está este problema con la función judicial. ¿Qué opinión tienen sobre que los árbitros puedan ejecutar los juzgados, así como el caso de Perú, por ejemplo? Bien, mi opinión personal es favorable a la tesis que usted sostiene, es decir, que el árbitro debería tener esa posibilidad. Eso también conlleva que, obviamente, un esfuerzo adicional para las estructuras de los centros de arbitraje, eventualmente para poder acompañar en esa labor. Me refiero al arbitraje administrado, obviamente, pero creo que es lo ideal, ¿no? Es lo ideal en tanto en cuanto también cuando se procede a ejecutar en la sede jurisdiccional un laudo arbitral, usted sabe pues que el jugador pues no puede hacer nada, ¿no? ¿Verdad? O sea, tiene que hacerlo tal cual está, no le puede añadir, no le puede quitar nada al laudo arbitral, o sea, un principio de literalidad en ese respecto, ¿no? Y evidentemente pues el que mejor entiende la resolución siempre va a ser el que la dictó. Así que creo que ese sería un elemento adicional para considerar en esa posición. Si me permite. Hay algo adicional y reiterando, por supuesto, la disposición a trabajar con la Cámara de la Construcción, con todo gusto. Creo que parte de lo que se puede hacer es ser creativos y ajustar a las necesidades concretas las cláusulas arbitrales, lo que hemos hablado aquí. De hecho, nosotros en el Centro de Arbitraje y Mediación de la UES, lo que hemos hecho en algunos casos, casos que han resuelto algunos árbitros, de hecho, que estaban presentes aquí, es darle mucha más amplitud al arbitraje de emergencia, a poder desde el inicio dictar medidas cautelares, lo cual, si bien no son medidas de ejecución, sí resuelve muchos de los problemas prácticos por los cuales la gente a veces dice voy a la justicia ordinaria porque luego tengo que recién ejecutar después del laudo. Si de alguna manera, en los casos en que se pueda, pensando según la circunstancia concreta que tenemos, por ejemplo, lo estamos haciendo con reservas de dominio, se puede ampliar la potestad de los árbitros para dictar medidas cautelares, se resuelven muchos de estos problemas en la práctica. Así que creo que aquí, como bien decía el superintendente, este es trabajo para los abogados, no solamente hacer un copy-paste de una cláusula modelo, sino realmente entender qué es lo que las partes buscan resolver y pensar medidas adecuadas para el caso concreto. Agradecemos a los integrantes del conversatorio, a nuestros invitados y especiales y al público presente por participar en esta celebración del aniversario de implementación de la SAS número 5. Muchas gracias.